Después de dejar a mi hijo en la escuela, su maestra me acorraló y me preguntó, ¿por qué está ausente tu hijo hoy? No, no lo está. Acabo de verlo entrar. El rostro de la señora García palideció. Bueno, no llegó a mi salón. Revisó sus registros de asistencia. De hecho, Diego no ha llegado a mi salón en absoluto durante las últimas 3 semanas. Mi estómago se hundió. Eso es imposible, balbucé. Lo he estado dejando todas las mañanas y me quedo hasta que lo veo entrar personalmente. La señora García dudó, luego tomó el teléfono de su salón. Creo que necesitas hablar con el director Morales ahora mismo. Caminamos por el pasillo en silencio. Otros maestros nos miraban y luego apartaban la vista rápidamente. La secretaria del director ya estaba llorando cuando llegamos, como si supiera algo. El director Morales tenía imágenes de seguridad en su computadora. Ven a ver esto. La pantalla mostraba la entrada principal. Ahí estaba Diego escaneando su credencial a las 7:46 am, caminando hacia el salón con su mochila de dinosaurios. La marca de tiempo decía 24 de octubre, esta mañana. Señor López, mira lo que pasa después. El ángulo de la cámara cambió al pasillo principal. Podía ver a Diego en la multitud matutina de niños. Caminó hacia su salón, luego de repente giró a la izquierda hacia el gimnasio. La marca de tiempo mostraba las 7:48 am. Otro ángulo de cámara. El pasillo del gimnasio. Diego empujó la puerta de salida de emergencia. Un hombre con casco de construcción y chaleco estaba esperando. Diego subió a una camioneta blanca. Se fueron. La marca de tiempo. 7:49 am. Eso ha estado pasando todas las mañanas durante 3 semanas, dijo Morales, con la voz temblorosa. Asumimos que esto estaba autorizado. El hombre dijo que era el tío de Diego, recogiéndolo para citas médicas familiares. Me mostró una carpeta con docenas de permisos con mi firma falsificada. He intentado llamarte, pero el número que tenemos registrado está desconectado. Entonces la señora García interrumpió. Señor López, hay algo más. El CPS viene a tu casa hoy a las 11:00 am. Recibieron un reporte sobre negligencia educativa. Si Diego no está allí, si no podemos probar dónde ha estado, podrías perder la custodia. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono de Diego de mi bolsillo. Lo había olvidado en el coche. La pantalla se iluminó con notificaciones. 47 mensajes sin leer, todos de tío Juan. Mi sangre se heló. Tío Juan era el tío del padrastro de Diego. Abrí los mensajes. No le digas a tu papá, ¿sabes qué pasa si hablas? El último mensaje, enviado esta mañana a las 7:30 am. Si no vienes hoy, nunca volverás a ver a tu mamá. Llamé a mi exesposa inmediatamente. Buzón de voz. Llamé a Javier, el padrastro. Sin respuesta. Ya eran las 9:15 am. Menos de 2 horas hasta que llegara el CPS. ¿Dónde habría llevado a Diego? Fui primero al apartamento de Javier. El casero me dijo que se había ido temprano esa mañana. Luego manejé al trabajo de mi exesposa. Su jefe dijo que no había ido en toda la semana. Todo parecía muy sospechoso. Entonces lo recordé. Tío Juan. No sabía dónde vivía, pero sabía que tenía una empresa de construcción. Podría confrontarlo allí. Fui a su oficina principal y entré de golpe. ¿Dónde está trabajando tu equipo hoy? La secretaria parecía asustada. Carretera 40, el proyecto del paso elevado. No lo dudé. Subí a mi coche y manejé a 90 por la carretera. Después de 35 minutos, vi el sitio de construcción. Mezcladoras de cemento, bulldozers, el sonido de maquinaria. Estacioné y corrí por las puertas, buscando en cada rostro, cada esquina, buscando a Juan, para preguntarle qué demonios estaba pasando. Entonces lo vi. A Diego, mi hijo de 11 años. Llevaba una bolsa de cemento sobre sus pequeños hombros. Su mochila de dinosaurios estaba tirada en la tierra. Vi marcas rojas y furiosas en sus hombros. Peor aún, había bebidas energéticas de 5 horas en su bolsillo, del tipo que dice no para niños en la etiqueta. Pero ¿por qué hacía Juan que mi hijo trabajara en un sitio de construcción? ¡Diego!, grité. Se giró y me vio. Su rostro palideció. Dejó caer la bolsa de cemento. Papá, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte, pequeño. Caminé hacia él. Entonces dijo algo que me revolvió el estómago. Pero no puedo irme, papá. Javier me dijo que te enojarías conmigo si no trabajaba. Estaba tratando de entenderlo todo cuando escuché portazos de autos. El Honda de mi exesposa, la camioneta de Javier. Caminaron juntos, mi exesposa ya a la defensiva. A Diego le faltan 3 horas en su turno, dijo. ¿3 horas de qué?, pregunté, tomando a Diego y poniéndolo detrás de mí. ¿Su turno en el sitio de construcción donde lo han tenido como rehén?, grité. Mi exesposa cruzó los brazos. Está aprendiendo habilidades reales, nos está haciendo ganar 1,800 a la semana. Diego ha estado ganando dinero para su propia familia, en lugar de perder el tiempo con fracciones. Mi mandíbula cayó. ¿Lo sabías? Claro que lo sabía, fue mi idea. Lo que ella no sabía era que las autoridades estaban en camino. El tío de Javier necesitaba trabajadores, continuó. Y nosotros necesitábamos dinero para mi abogado, para mi caso de custodia para alejar a Diego de ti para siempre. Me señaló con el dedo en el pecho. Miré a Diego, sus hombros temblaban mientras miraba a su madre. Dijiste que estabas ahorrando el dinero que gané para comprarme un regalo de cumpleaños. Lo estoy haciendo, respondió rápidamente, mintiendo descaradamente. La policía llegó justo en medio de todo esto. El primer oficial salió del auto y levantó la mano, diciendo a todos que se quedaran donde estaban. 3 oficiales más salieron y se dispersaron por el sitio de construcción, moviéndose entre los trabajadores y el equipo. Un oficial fue directo hacia tío Juan y comenzó a preguntarle quién estaba a cargo. Otro oficial se acercó a mí y a Diego, arrodillándose al nivel de Diego.
Le preguntó si estaba herido en alguna parte, y Diego asintió, señalando sus hombros. El oficial vio las marcas rojas y luego notó las botellas de bebida energética en su bolsillo. Sacó su radio y llamó a una ambulancia, diciendo que necesitaban evaluación médica y documentación en el lugar. Yo temblaba tanto, que apenas podía mantenerme en pie, pero me obligué a mantener la calma y responder las preguntas claramente, porque sabía que perder los estribos ahora me haría quedar mal cuando llegara el CPS. El oficial principal pidió a Sofía y a Javier que se apartaran a un lado del sitio mientras hablaba conmigo. Diego seguía mirando entre mí y su madre, como tratando de adivinar quién se metería en problemas por todo esto. La oficial femenina se quedó con Diego, tomando notas sobre sus lesiones y sacando fotos con su teléfono. Me explicó que documentar su condición física ahora era evidencia importante para lo que viniera después. Le entregué el teléfono de Diego al oficial principal y le mostré todos los mensajes de tío Juan. Los revisó cuidadosamente, tomando fotos de la pantalla con su propio teléfono. Me pidió que le enviara capturas de pantalla por correo como respaldo, y dijo que esto era evidencia seria, no solo una discusión familiar. Javier intentó acercarse e interrumpir, pero el oficial le dijo firmemente que esperara su turno y se quedara donde estaba. Tío Juan comenzó a hablar alto sobre cómo todo esto era un gran malentendido. Dijo que pensaba que tenía permiso de ambos padres para darle un trabajo a Diego. El oficial le pidió ver sus registros de empleo y el seguro de compensación laboral. También quiso ver los permisos que tío Juan mencionó antes. El rostro de tío Juan palideció cuando se dio cuenta de que realmente iban a investigar todo su negocio, no solo esta situación con Diego. Sofía intentó otro enfoque con los oficiales, diciendo que estaba enseñando a Diego habilidades laborales valiosas y que muchos niños ayudan en negocios familiares. El oficial la interrumpió y explicó que un niño de 11 años trabajando en construcción con equipo pesado y materiales peligrosos era ilegal sin importar lo que dijera un padre. Javier estaba detrás de Sofía con los brazos cruzados, sin decir nada, pero viéndose cada vez más preocupado. Escuché la sirena de la ambulancia acercándose. Entró por las puertas del sitio de construcción y 2 paramédicos salieron con sus bolsas de equipo. Se acercaron a donde estaba Diego con la oficial femenina. Los paramédicos lo examinaron, cuidadosamente, tomando fotos de cada marca y moretón, mientras le hacían preguntas suaves sobre cómo se había lastimado. Diego admitió que dejó caer una bolsa de cemento en su pie la semana pasada. Dijo que su hombro dolía por llevar cargas pesadas, pero le habían dicho que no se quejara o no le pagarían. Los paramédicos se miraron con expresiones serias. Le dijeron a los oficiales que querían llevar a Diego a urgencias para una evaluación completa y documentación. La policía estuvo de acuerdo en que esto era necesario para la investigación. Pregunté si podía ir con Diego, y los paramédicos dijeron que sí. La policía se quedó para asegurar la evidencia en el sitio de construcción y tomar declaraciones de Sofía, Javier y tío Juan. Diego subió a la parte trasera de la ambulancia y yo me senté a su lado. Estaba callado y asustado, preguntándome si estaba en problemas. Quería saber si el CPS lo iba a alejar de ambos. Le dije que no había hecho nada malo y que iba a asegurarme de que estuviera a salvo. Luché por mantener mi voz firme, aunque estaba asustado por la visita del CPS que debía ocurrir en menos de una hora. La ambulancia se alejó del sitio de construcción y se dirigió al hospital. En urgencias, un médico entró de inmediato y comenzó a examinar a Diego minuciosamente. Una enfermera estaba al lado del médico con una cámara y una tableta, documentando todo con fotos y notas detalladas sobre cada lesión. Encontraron moretones en los hombros de Diego que coincidían con llevar cargas pesadas. Había quemaduras menores en sus manos por manejar materiales. El médico dijo que Diego mostraba signos de estar muy cansado y deshidratado. Preguntó a Diego sobre las bebidas energéticas y se mostró muy preocupada cuando él dijo que Javier se las daba todas las mañanas. El médico me explicó que dar productos con alta cafeína a un niño podía afectar su corazón y sistema nervioso en desarrollo. Mientras examinaban a Diego, salí al pasillo y llamé al director Morales. Le expliqué lo que pasó y que la policía estaba involucrada. Le pedí que contactara al CPS y les informara que este caso iba mucho más allá de un simple problema de absentismo. El director Morales sonaba impactado, pero dijo que haría la llamada de inmediato. Prometió que la escuela cooperaría plenamente con cualquier investigación. También se disculpó por la información de contacto antigua que les impidió contactarme antes. El médico de urgencias salió y me dijo que estaba completando un formulario de reporte obligatorio. Dijo que las lesiones de Diego y toda la situación indicaban claramente abuso y peligro infantil. Explicó que este reporte iría al CPS y a las autoridades, sumándose a toda la documentación que ya se acumulaba. Agradecí que documentaran todo tan cuidadosamente, aunque cada nuevo formulario y fotografía se sentía como prueba de lo mal que había fallado en proteger a mi hijo. Un detective entró al área de espera de urgencias unos 20 minutos después. Llevaba un traje oscuro y una carpeta de cuero bajo el brazo. Se presentó como Esteban Pérez y preguntó si podíamos hablar en privado mientras las enfermeras terminaban con el papeleo de Diego. Nos trasladamos a una pequeña sala de consultas y sacó un dispositivo de grabación tras pedirme permiso. El detective Pérez explicó que este caso involucraba múltiples cargos potenciales, incluyendo violaciones a la ley de trabajo infantil, peligro infantil, falsificación y posiblemente coerción o amenazas contra un menor. Dijo que los textos amenazantes por sí solos eran serios, pero combinados con todo lo demás, era un caso penal significativo. Le entregué el teléfono de Diego y fotografió cada mensaje cuidadosamente antes de poner el teléfono en una bolsa de evidencia. Me pidió que comenzara desde el principio y le contara todo lo que pasó ese día. Le relaté la reunión matutina con la señora García y el director Morales. Describí haber visto las imágenes de seguridad de Diego siendo recogido cada mañana. Expliqué lo de los permisos falsificados y los textos amenazantes de tío Juan. El detective Pérez tomó notas detalladas y me hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo. Quería saber exactamente quién dijo qué en el sitio de construcción. Le conté que Sofía admitió que fue su idea y que necesitaban el dinero para su abogado de custodia. Su pluma dejó de moverse cuando mencioné eso.
levantó la vista y me pidió que repitiera esa parte sobre el caso de custodia y los honorarios del abogado. Expliqué que Sofía ha estado luchando por la custodia durante casi un año y que ha tenido problemas financieros. El detective Pérez asintió y escribió algo en sus notas que subrayó 2 veces. Me preguntó si tenía preocupaciones previas sobre el comportamiento de Sofía y Javier con Diego. Admití que Diego parecía más cansado últimamente y a veces llegaba a casa con pequeños moretones, pero pensé que solo estaba siendo torpe en la escuela. Le conté sobre el problema del número de teléfono antiguo y cómo la escuela no pudo contactarme para verificar nada. El teléfono del detective Pérez sonó mientras hablábamos. Contestó y escuchó durante unos 2 minutos. Cuando colgó, parecía aliviado. Me dijo que el CPS había sido notificado sobre la intervención policial y estaba convirtiendo la visita a casa de hoy en una reunión de planificación de seguridad de emergencia. Explicó que tener a las autoridades ya involucradas ayudaba a mi caso porque mostraba que tomé medidas de protección inmediatas una vez que descubrí qué estaba pasando. Un trabajador del CPS llamado Daniela Vargas se reuniría con nosotros en mi casa en aproximadamente 1 hora para evaluar la situación y determinar los próximos pasos. El detective Pérez dijo que esto era mucho mejor que tener al CPS apareciendo, esperando encontrar a un niño ausente y un padre negligente. Terminó de tomar mi declaración y dijo que estaría en contacto a medida que avanzara la investigación. El médico de urgencias regresó con una carpeta llena de papeles y fotografías. Explicó que Diego estaba médicamente autorizado para ir a casa, pero que necesitaba vigilar cualquier síntoma tardío por la exposición a cafeína o el esfuerzo físico. Me entregó copias de todos los registros médicos y fotografías. El médico enfatizó que debía guardar estos documentos porque serían importantes para el caso penal y cualquier procedimiento de custodia. También me dio una referencia para un pediatra para un seguimiento en unos días. Diego salió de la sala de examen luciendo agotado. Caminó hacia mí y tomó mi mano con fuerza. Su agarre era tan fuerte que casi dolía, pero no dije nada. Salimos de la clínica de urgencias y nos dirigimos al estacionamiento. El trayecto a casa tomó unos 15 minutos. Durante los primeros minutos, Diego solo miraba por la ventana sin decir nada. Luego comenzó a hablar en voz baja. Me contó cómo fueron realmente las últimas 3 semanas. Dijo que tío Juan lo recogía todas las mañanas justo después de que yo lo dejaba en la escuela. Conducían a diferentes sitios de construcción en el condado. Diego describió despertarse a las 5:00 de la mañana porque estaba muy preocupado por llegar tarde. Dijo que trabajaba hasta las 4:00 o 5:00 de la tarde cargando materiales y limpiando escombros. Luego tío Juan lo dejaba cerca de la escuela para que tomara el autobús tarde a casa. Mantuve mi mano firme en el volante y mi voz tranquila aunque quería gritar. Diego dijo que Javier le advirtió que si decía algo, su mamá desaparecería y sería su culpa. Dijo que tío Juan le mostró fotos en su teléfono de su mamá luciendo triste y le dijo que ella seguiría triste a menos que él siguiera trabajando. La manipulación me enfureció tanto que apenas podía ver claro, pero mantuve mi voz suave. Le dije a Diego que ahora estaba a salvo y que había hecho lo correcto al no resistirse cuando aparecía en el sitio de construcción. Le expliqué que nada de esto era su culpa y que los adultos que debían protegerlo habían tomado decisiones terribles. Diego comenzó a llorar en silencio. Dijo que pensó que yo estaría enojado con él por faltar a la escuela. Me detuve en el estacionamiento de una gasolinera y me giré para mirarlo. Le dije que no estaba enojado con él en absoluto y que estaba orgulloso de él por sobrevivir a algo tan aterrador. Nos quedamos allí unos minutos mientras él lloraba. Luego seguimos conduciendo a casa. Llegamos al edificio de apartamentos al mismo tiempo que un sedán plateado. Una mujer salió con una tableta y una bolsa de lona. Se acercó a nosotros y se presentó como Daniela Vargas del CPS. Me sentí aliviado de que Diego y yo llegáramos primero, para no entrar a una casa vacía con el CPS esperando. Daniela fue profesional pero no fría. Tenía una voz tranquila y ojos amables. Explicó que estaba allí para asegurarse de que Diego estuviera a salvo y tuviera lo que necesitaba. Preguntó si podíamos sentarnos a hablar sobre lo que pasó. La invité a entrar mientras Diego fue a lavarse y cambiarse de ropa. Mi apartamento es pequeño pero limpio. 2 habitaciones, una cocina con una barra de desayuno y una sala con un sofá y un televisor. Daniela recorrió cada habitación tomando notas en su tableta. Verificó que Diego tuviera su propia habitación con cama y cómoda. Abrió el refrigerador y la despensa para ver qué comida teníamos. Miró el baño para asegurarse de que estuviera limpio y tuviera suministros. Luego, se sentó en la mesa de la cocina y me hizo preguntas sobre nuestra rutina normal. Quería saber sobre la asistencia escolar de Diego antes de este incidente. Le mostré sus boletas y registros de asistencia, demostrando que tenía asistencia perfecta hasta hace 3 semanas. Preguntó sobre mi horario de trabajo y los arreglos de cuidado infantil. Expliqué que trabajo en el segundo turno en un almacén y que Diego se queda con un vecino después de la escuela hasta que llego a casa. Daniela pidió ver mis recibos de pago y el contrato de arrendamiento. Saqué una carpeta que guardo con todos mis documentos importantes. Ella fotografió todo con su tableta. También pidió referencias de carácter. Le di los números de teléfono de 2 de los maestros anteriores de Diego y de nuestro vecino de abajo que a veces lo cuida. Diego regresó a la cocina con ropa limpia y luciendo un poco mejor. Daniela le hizo algunas preguntas suaves sobre cómo se sentía y si se sentía seguro en casa conmigo. Diego asintió y dijo que sí. Después de aproximadamente 1 hora, Daniela cerró su tableta y nos miró a ambos. Explicó que estaba creando un plan de seguridad de emergencia en lugar de sacar a Diego de mi cuidado. El plan incluía no tener contacto entre Diego y Sofía, Javier o tío Juan, excepto a través de canales supervisados aprobados por el CPS. Diego necesitaría comenzar terapia para abordar el trauma. El CPS haría visitas domiciliarias sin previo aviso para monitorear la situación. Daniela enfatizó que hice lo correcto al sacar a Diego del peligro inmediatamente y cooperar con las autoridades. Dijo que eso marcó una gran diferencia en su evaluación. Antes de irse, Daniela sacó una tarjeta de presentación para un centro de terapia infantil.
Programó a Diego para una entrevista en el Centro de Defensa Infantil para la mañana siguiente a las 9:00. Explicó que era una instalación amigable para niños, donde especialistas capacitados tomarían su declaración sobre lo que pasó. Dijo que la entrevista sería grabada y compartida con las autoridades y fiscales para que Diego no tuviera que testificar varias veces. Se me permitió estar en la sala de espera, pero no durante la entrevista real. Daniela dijo que esto era un procedimiento estándar para casos que involucran abuso o explotación infantil. Recogió sus cosas y me recordó que haría visitas sin previo aviso. Luego se fue. Una hora después, el detective Pérez llamó a mi celular. Dijo que habían asegurado el sitio de construcción y recolectado evidencia extensa. La evidencia incluía registros de trabajo, hojas de tiempo, registros de vehículos y grabaciones de seguridad del sitio que mostraban a Diego trabajando durante varios días. Dijo que los registros de la empresa de tío Juan mostraban varios otros trabajadores que podrían ser menores de edad, lo que podría expandir la investigación significativamente. El detective Pérez también me advirtió que Sofía y Javier habían contratado abogados rápidamente. Dijo que debía esperar que esto se complicara antes de mejorar. Me dijo que no tuviera ningún contacto con ellos y que enviara cualquier mensaje que me mandaran directamente a él. Le agradecí y colgué. Diego ya estaba dormido en el sofá con el televisor encendido en voz baja. Lo cubrí con una manta y me senté en la silla frente a él. Mañana teníamos la entrevista en el Centro de Defensa Infantil. Luego probablemente más reuniones con el CPS y la policía. Las audiencias judiciales vendrían eventualmente, pero por ahora Diego estaba en casa y seguro. Eso era suficiente por esta noche. Agarré mi teléfono y llamé al director Morales en ese momento, aunque eran más de las 8:00 p.m. Contestó al tercer timbre, y no perdí tiempo con charlas. Le dije que Diego estaba en casa sano y salvo, y que la policía estaba involucrada. Luego le pregunté directamente cómo esos permisos falsificados fueron aceptados sin que nadie me llamara para verificar. Hubo una larga pausa, antes de que admitiera que su proceso de verificación de contacto tenía serias fallas. Explicó que el personal de la oficina debía llamar a los padres para salidas tempranas, pero confiaban en la información de contacto en el sistema, que en mi caso estaba desactualizada. Los permisos parecían oficiales y tenían lo que parecía ser mi firma, así que nadie los cuestionó. El director Morales sonaba cansado y genuinamente molesto mientras me decía que el distrito estaba iniciando una revisión interna de sus protocolos de seguridad y comunicación. Prometió que cooperarían plenamente con la investigación e implementarían cambios inmediatos para evitar que esto le pasara a otra familia. Le agradecí, pero dejé claro que aún estaba enojado por cómo esto pasó desapercibido durante 3 semanas enteras. Después de colgar, revisé a Diego otra vez. Seguía dormido en el sofá, su rostro tranquilo por primera vez ese día. Estaba pensando en despertarlo para llevarlo a su cama cuando escuché un golpe en la puerta. Eran las 7:15 p.m. Miré por la mirilla y vi a Daniela parada allí con su tableta. Sonrió levemente cuando abrí la puerta y me recordó las visitas sin previo aviso que había mencionado antes. La dejé entrar y pasó la siguiente hora observando nuestra rutina vespertina. Ayudé a Diego con algo de la tarea que había perdido en las últimas 3 semanas. Problemas de matemáticas simples que resolvió lentamente. Daniela se sentó en silencio en la mesa de la cocina, tomando notas en su tableta mientras trabajábamos en fracciones y problemas de palabras. Luego preparé la cena. Nada sofisticado, solo pasta con salsa y algunas verduras congeladas. Diego picoteó su comida, pero comió más de lo que esperaba. Daniela observó cómo verificaba si quería más, cómo le preguntaba sobre su día, cómo le recordaba que se cepillara los dientes después de la cena. También observó el proceso de acostarse, asegurándome de que su habitación estuviera limpia, ayudándolo a elegir ropa para mañana, arroparlo con su dinosaurio de peluche. Cuando estaba lista para irse, Daniela me dijo que estaba satisfecha con lo que vio. Me recordó que estas revisiones sin previo aviso continuarían por el futuro previsible, pero que hasta ahora estaba haciendo todo bien en términos de proporcionar estabilidad y seguridad para Diego. Después de que se fue, me senté en la sala tratando de relajarme del día más largo de mi vida. Debo haberme quedado dormido en la silla porque me desperté con Diego gritando. Eran la 1:30 a.m. Corrí a su habitación y lo encontré sentado en la cama, enredado en las sábanas, con el rostro mojado de lágrimas. Decía algo sobre bolsas de cemento y no ser lo suficientemente rápido. Me senté en el borde de su cama y encendí su lámpara, manteniendo mi voz tranquila mientras le decía que estaba en casa, y seguro. Tomó casi 20 minutos calmarlo lo suficiente para que intentara dormir de nuevo. Dejé su puerta abierta y la luz del pasillo encendida. A las 4:15 a.m., despertó gritando otra vez. Esta vez fue porque escuchó el motor de un camión fuera de nuestro edificio de apartamentos, probablemente una entrega temprano en la mañana. Estaba convencido de que tío Juan había venido a llevarlo de vuelta al sitio de construcción. Terminé trayendo una silla a su habitación y me quedé allí el resto de la noche, durmiendo a ratos mientras Diego finalmente cayó en un sueño más profundo alrededor de las 5:00 a.m. Cuando llegó la mañana, ambos estábamos agotados, pero podía ver que se sentía más seguro estando en casa que en semanas. Le preparé el desayuno y nos preparamos para la cita en el Centro de Defensa Infantil. El edificio estaba diseñado para parecer amigable y no amenazante, con colores brillantes y juguetes en la sala de espera. Una mujer con ojos amables se presentó como la entrevistadora y le explicó a Diego que solo quería escuchar su historia sobre lo que pasó. Le dijo que no había respuestas incorrectas y que podía tomar descansos cuando quisiera. Luego lo llevó a una sala privada mientras yo me senté en el vestíbulo, tratando de no imaginar lo que tenía que describir en detalle. Los minutos pasaban lentamente. Tomé una revista, pero no podía concentrarme en ninguna palabra. Después de lo que pareció una eternidad, pero fueron 45 minutos, la entrevistadora trajo a Diego de vuelta. Parecía cansado, pero también aliviado, como si contar su historia completa hubiera quitado algo de peso de sus hombros. El detective Pérez salió de una sala de observación y se acercó a nosotros. Me dijo que la entrevista fue bien y que Diego fue muy valiente. Luego me presentó a una mujer con traje de negocios, quien dijo que era la fiscal adjunta Roxana Núñez. Me dio la mano y preguntó si podíamos hablar en privado unos minutos. Le dije a Diego que esperara en el vestíbulo y jugara con los bloques de construcción mientras los seguía a una pequeña sala de conferencias. Roxana explicó que, basándose en la entrevista de Diego y toda la evidencia recolectada hasta ahora,
estaban considerando cargos serios. Tío Juan enfrentaría violaciones a la ley de trabajo infantil y peligro infantil. Sofía y Javier serían acusados de conspiración, contribuir a la delincuencia de un menor y posiblemente falsificación. Me advirtió que probablemente habría negociaciones de culpabilidad y me preguntó cómo me sentía sobre la posibilidad de cargos reducidos a cambio de cooperación y restitución. Le dije que quería que los castigaran, pero también quería que esto terminara rápido por el bien de Diego. Ella asintió y dijo que entendía. Más tarde esa tarde, mi teléfono sonó mientras Diego y yo almorzábamos. Era el detective Pérez otra vez. Me dijo que OSHA y los investigadores laborales estatales habían descendido sobre la empresa de construcción de Tío Juan esa mañana para una auditoría completa de todos los trabajadores, protocolos de seguridad y registros de empleo. Habían identificado al menos 3 trabajadores que parecían ser menores, basándose en los registros, lo que significaba que los problemas legales de Tío Juan se multiplicaban enormemente. La empresa de construcción recibió la orden de cesar todas las operaciones hasta que la investigación estuviera completa. El detective Pérez sonaba satisfecho mientras explicaba que esto significaba que se dedicarían más recursos a la fiscalía. Llamó una hora después con más noticias. Habían citado los registros bancarios de Sofía, Javier y Tío Juan para rastrear el flujo de dinero del trabajo de Diego. Los primeros resultados mostraban transferencias regulares de Tío Juan a Sofía, etiquetadas como apoyo familiar, que sumaban más de $5,000 en las últimas 3 semanas. Esta evidencia financiera probaba que Sofía no solo permitía la explotación, estaba beneficiándose directamente de una manera que sería difícil de explicar en la corte. Me sentí enfermo al escuchar las cantidades exactas, sabiendo que mi hijo había sido reducido a una fuente de ingresos para su propia madre. 2 días después, recibí una llamada de alguien del distrito escolar. Habían enviado a un examinador de documentos forenses para analizar los permisos falsificados. El examinador comparó las firmas con mi firma real en el archivo y verificó los códigos de identificación de la impresora. Los resultados confirmaron que las firmas eran falsificaciones y que los documentos se imprimieron desde una impresora ubicada en la oficina del complejo de apartamentos de Javier. Las grabaciones de seguridad incluso mostraban a Javier accediendo a esa oficina en fechas que coincidían con la creación de varios de los formularios. Esta evidencia vinculaba directamente a Javier con el esquema de falsificación. Mostraba que estaba planeado, no solo una mala decisión espontánea. La mañana siguiente, Daniela llamó a mi celular. Me dijo que el CPS estaba programando una audiencia de custodia de emergencia en el Tribunal de Familia para la próxima semana. Un juez revisaría toda la evidencia y determinaría los arreglos de custodia temporales mientras el caso penal avanzaba en el sistema. Explicó que necesitaba llevar toda mi documentación que mostrara mi entorno estable en el hogar, mi cooperación con las autoridades y prueba de que Diego estaba bien bajo mi cuidado. Daniela me aseguró que, basándose en todo lo que había observado, recomendaría que Diego permaneciera bajo mi custodia con visitas supervisadas solo para Sofía si cumplía con ciertas condiciones. Le agradecí y comencé a reunir cada papel que pude encontrar: recibos de pago, contrato de arrendamiento, referencias de carácter, las boletas de Diego. Esa tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Dijo que era comprensivo con lo que estaba pasando, pero señaló que había usado todos mis días personales y ahora estaba usando permisos sin sueldo. Si continuaba mucho más, podría afectar la seguridad de mi empleo. Expliqué la situación en términos generales sin entrar en todos los detalles. Escuchó y dijo que trabajaría conmigo, pero podía escuchar la preocupación en su voz. La conversación me hizo darme cuenta de lo mal que estaba mi situación financiera. Los honorarios legales se acumulaban, aunque aún no había contratado oficialmente a un abogado. El tiempo perdido en el trabajo significaba cheques más pequeños, y aún tenía renta, servicios, comida y ahora costos de terapia para Diego de los que preocuparme. Salí de su oficina sintiendo el peso de todo aplastándome. Conduje a casa en piloto automático, apenas recordando la ruta. Cuando estacioné en el lote de mi apartamento, el sol ya se estaba poniendo. Tomé mi teléfono y mi bolsa de trabajo, subí las escaleras al segundo piso y abrí la puerta. Diego estaba en la mesa de la cocina haciendo tarea, y me obligué a sonreírle, aunque todo se sentía como si se estuviera desmoronando. Calenté pasta sobrante para ambos. Comimos casi en silencio. Después de la cena, ayudé a Diego con su hoja de matemáticas. Luego lo envié a ducharse y prepararse para la cama. Una vez que estuvo en su habitación, abrí mi laptop para ver si había actualizaciones de Daniela o el detective Pérez. Fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de una dirección que no reconocí. Asunto de custodia López V. Ramírez. Mi estómago se retorció mientras lo abría. El correo era del abogado de Sofía, y eran 3 páginas de lenguaje legal que me hicieron girar la cabeza. Los puntos principales eran claros, sin embargo. Amenazaban con presentar una contrademanda, diciendo que yo había secuestrado a Diego del sitio de construcción sin la autoridad adecuada. Dijeron que estaba alejando a Diego de su madre y entrenándolo para hacer declaraciones falsas contra ella. El correo sugería que mis acciones podrían verse como interferencia parental y que un juez podría considerar que yo estaba creando un ambiente inseguro. Todo estaba diseñado para asustarme, y estaba funcionando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía controlar el ratón. Leí el correo 2 veces, sintiendo mi enojo crecer con cada párrafo. Estaban tratando de hacerme parecer el malo, cuando Sofía fue la que tuvo a mi hijo trabajando en construcción durante 3 semanas. Inmediatamente reenvié el correo al detective Pérez con un mensaje corto diciendo: acabo de recibir esto y no sabía qué hacer. Luego lo reenvié a Daniela con el mismo mensaje. Mi teléfono sonó menos de 10 minutos después. Era Daniela. Me dijo que había leído el correo y quería que supiera que esto era realmente una buena noticia para nuestro caso. Le pregunté cómo una amenaza de acción legal contra mí podía ser una buena noticia. Explicó que los abogados desesperados envían correos como este cuando saben que la posición de su cliente es débil. El hecho de que el abogado de Sofía recurriera a tácticas de intimidación mostraba que el CPS no estaba cayendo en ninguna de sus excusas. Daniela dijo que la acusación de secuestro era ridícula porque soy el padre legal de Diego y lo saqué de un peligro inmediato. Me recordó que las autoridades ya estaban involucradas para cuando llegué al sitio de construcción. En cuanto a las acusaciones de entrenar a Diego,
Dijo que la declaración de Diego en el centro de defensa fue grabada por profesionales capacitados que saben detectar testimonios manipulados. Daniela explicó que las visitas supervisadas aún eran posibles si Sofía cumplía con ciertos requisitos. Tendría que terminar clases de crianza, ir a terapia y demostrar que entendía por qué obligar a Diego a trabajar en construcción fue dañino. Daniela enfatizó que la reunificación familiar siempre es el objetivo cuando se puede hacer de manera segura. Pero la seguridad debe ser lo primero. Me dijo que no respondiera al correo del abogado y que reenviara cualquier comunicación futura directamente a ella y al detective Pérez. Le agradecí y me sentí un poco mejor después de colgar. La mañana siguiente llamé buscando un terapeuta especializado en trauma infantil. El tercer lugar que intenté me conectó con Sofía Baile, quien tenía experiencia trabajando con niños que habían pasado por explotación y abuso. Programé una cita inicial para esa tarde. Cuando recogí a Diego de la escuela, le dije que íbamos a conocer a alguien que ayuda a los niños a procesar experiencias difíciles. Preguntó si estaba en problemas, y le aseguré que no, que esto era solo alguien que podía ayudarlo a sentirse mejor por todo lo que pasó. La oficina de Sofía estaba en un pequeño edificio cerca de la biblioteca. Nos recibió en la sala de espera y se presentó a ambos. Llevó a Diego a su oficina primero para una reunión inicial, mientras me quedé en el vestíbulo. Estuvieron allí unos 40 minutos. Cuando salieron, Diego parecía cansado pero no molesto. Sofía pidió que me quedara unos minutos para hablar. Se sentó frente a mí en su oficina y sacó una libreta. Explicó que Diego mostraba signos de trauma por lo que había vivido. Debía esperar pesadillas, ansiedad, dificultad para confiar en adultos, posible regresión en el comportamiento y desafíos con figuras de autoridad. Dijo que todo esto era normal y no significaba que Diego estuviera dañado permanentemente. Sofía me dio un folleto con estrategias para crear seguridad y previsibilidad en casa. Cosas como rutinas consistentes, comunicación clara, permitir que Diego tuviera control sobre decisiones pequeñas y evitar sorpresas cuando fuera posible. Programó sesiones 2 veces por semana para Diego a partir de la siguiente semana. Pregunté cuánto tiempo podría tomar la terapia, y dijo que variaba según el niño, pero que deberíamos planear al menos varios meses de sesiones regulares. Esa noche, mientras Diego veía televisión, mi teléfono sonó desde un número que no reconocí. Contesté, y una mujer se identificó como reportera de la estación de noticias local. Dijo que había oído sobre un caso de trabajo infantil que involucraba al distrito escolar, y quería entrevistarme sobre las fallas de seguridad escolar y la explotación de menores. Sentí que el pánico me invadía. Le dije que no tenía comentarios y colgué. Luego llamé inmediatamente al detective Pérez. Pregunté si había alguna manera de mantener el nombre de Diego fuera de la cobertura mediática. Dijo que trabajaría con la oficina del fiscal para solicitar que cualquier reporte evitara detalles que identificaran al menor víctima, pero me advirtió que los casos de alto perfil a veces atraen atención a pesar de los mejores esfuerzos de todos. Sugirió que no respondiera a llamadas de números desconocidos por un tiempo. 2 días después, recibí una llamada de alguien llamado Hassan Carvajal, que trabajaba en la oficina de seguridad del distrito escolar. Dijo que estaba liderando una revisión de los protocolos de seguridad estudiantil y quería mi opinión como padre que experimentó las fallas del sistema de primera mano. Todavía estaba enojado con la escuela, pero acepté reunirme con él porque tal vez podría ayudar a evitar que esto le pasara a otro niño. Nos encontramos en una cafetería cerca de la escuela. Hassan trajo una tableta y tomó notas mientras le explicaba cada brecha que había identificado. La información de contacto desactualizada que les impidió contactarme. El hecho de que los permisos no se verificaran directamente con los padres, las puertas de salida de emergencia que no activaban alertas cuando Diego salía por ellas, la falta de notificaciones automáticas cuando un estudiante escaneaba pero no llegaba a clase. Hassan escuchó cuidadosamente y hizo preguntas detalladas sobre cada punto. Parecía genuinamente comprometido en solucionar los problemas en lugar de solo cubrir al distrito. Me mostró algunos de los nuevos protocolos que estaban desarrollando y pidió mi opinión. Al final de la reunión, sentí que algo positivo podría salir de esta pesadilla. Unos días después, el detective Pérez llamó con lo que llamó buenas noticias. Los metadatos del teléfono de los textos de tío Juan a Diego habían sido completamente autenticados por su equipo forense. El análisis probó que los mensajes venían del teléfono real de tío Juan, fueron enviados durante el horario escolar en varios días y contenían amenazas claras que cumplían con la definición legal de coerción a un menor. Dijo que esta evidencia hacía el caso penal mucho más fuerte porque tío Juan no podía afirmar que alguien más envió los mensajes o que fueron sacados de contexto. El detective explicó que tener amenazas documentadas vinculadas directamente al teléfono de tío Juan hacía casi imposible que argumentara que todo fue solo un malentendido o un arreglo familiar. Mientras tanto, Diego continuó sus sesiones de terapia con Sofía 2 veces por semana. Después de su tercera sesión, Sofía me llamó para una breve actualización. Dijo que Diego había revelado nueva información que estaba obligada a reportar. Diego le contó que Javier lo había entrenado específicamente sobre qué decir si los maestros preguntaban por su cansancio o las marcas en su cuerpo. Javier le dijo que dijera que estaba ayudando a su padrastro con proyectos en casa y que solo estaba cansado por quedarse despierto hasta tarde jugando videojuegos. Sofía presentó un informe obligatorio sobre esta nueva información, que dijo que añadiría otra capa a los cargos de conspiración contra Javier. Diego también admitió a Sofía que comenzó a tomar esas bebidas energéticas porque estaba tan agotado que apenas podía mantenerse en pie por la tarde. Javier le dijo que era normal que los trabajadores de la construcción las usaran para mantenerse alerta. Sofía estaba preocupada por la exposición a la cafeína y preguntó si había notado cambios en los patrones de sueño o el comportamiento de Diego durante esas 3 semanas. Le dije que había estado más irritable y tenía problemas para conciliar el sueño, pero lo atribuía a hormonas de preadolescente. Unos días después, recibí un mensaje extraño a través de un amigo mutuo de Sofía y mío.
El amigo dijo que Javier quería que supiera que deberíamos resolver esto entre nosotros como adultos, en lugar de dejar que los abogados y los tribunales destruyeran a ambas familias. El mensaje insinuaba que si retiraba los cargos penales y aceptaba la custodia compartida, se asegurarían de que tío Juan pagara la terapia de Diego y todos podríamos seguir adelante sin más drama legal. Miré ese mensaje por mucho tiempo. Parte de mí estaba tentada por la idea de evitar meses de batallas judiciales y honorarios legales, pero luego recordé las advertencias de Daniela sobre tácticas de manipulación. Recordé el rostro de Diego cuando lo encontré en ese sitio de construcción. Recordé esos textos amenazantes en su teléfono. No respondí al mensaje. En cambio, lo reenvié a Daniela la mañana siguiente. Me llamó en menos de una hora. Dijo que hice exactamente lo correcto al no responder y al documentar el intento de contacto. Explicó que toda comunicación debía pasar por canales oficiales supervisados de ahora en adelante y que cualquier intento de contacto directo debía reportarse de inmediato. Daniela dijo que este tipo de mensajes son a menudo intentos de hacer que las víctimas retiren cargos o hagan declaraciones que puedan usarse en su contra más tarde en la corte. Dijo que el mensaje de Javier realmente ayudó a nuestro caso porque mostraba conciencia de culpa. Si realmente creyeran que no hicieron nada malo, no estarían intentando negociar la retirada de cargos. Su orientación me ayudó a mantenerme enfocado en proteger a Diego en lugar de tomar lo que parecía una salida fácil. Una semana después, Roxana Núñez me llamó. Dijo que el abogado de tío Juan había contactado a su oficina con una oferta de acuerdo. Tío Juan pagaría $15,000 a un fondo para los gastos futuros de Diego y se declararía culpable de cargos reducidos si aceptábamos no perseguir daños civiles. Roxana me advirtió que aceptar un acuerdo civil ahora podría dañar el caso penal al hacer parecer que estaba más interesado en el dinero que en la justicia. Dijo que los fiscales prefieren que las víctimas esperen hasta que los procedimientos penales terminen antes de considerar reclamaciones civiles. De esa manera, los abogados defensores no pueden argumentar que la víctima solo está tratando de obtener dinero. Roxana me aconsejó rechazar la oferta y esperar. Dijo que, basándose en la evidencia que tenían, tío Juan probablemente enfrentaría graves consecuencias independientemente de cualquier acuerdo, y estaríamos en mejor posición para buscar daños civiles después de que concluyera el caso penal. Unos días después, el detective Pérez llamó con una actualización sobre la investigación laboral. Los investigadores estatales habían revisado todos los registros de empleo y hojas de tiempo de tío Juan de los últimos 6 meses. Encontraron documentación que mostraba al menos a otros 2 niños que parecían ser menores trabajando en varios sitios de trabajo. Uno era un chico de 14 años que trabajó los fines de semana durante unos 2 meses. El otro era un niño de 13 años que hizo turnos durante las vacaciones de verano. Ninguna situación fue tan grave como la de Diego, pero el patrón estaba claro en blanco y negro. El detective Pérez explicó que esta evidencia haría mucho más difícil para tío Juan argumentar que la situación de Diego fue solo un error de una sola vez o un malentendido familiar. La oficina del fiscal ahora estaba tratando esto como un caso más grande, con más recursos asignados a él. Eso era una buena noticia para construir un caso sólido, pero el detective Pérez me advirtió que también significaba que el proceso legal tomaría más tiempo, más acusados, más cargos, más evidencia para procesar. Colgué, sintiéndome aliviado de que el caso fuera sólido y frustrado, porque la justicia iba a tomar meses en lugar de semanas. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en Sofía y cómo pudo hacerle esto a nuestro hijo. La ira creció dentro de mí hasta que tomé mi teléfono y marqué su número. Fue al buzón de voz, no colgué. En cambio, dejé un mensaje diciéndole exactamente lo que pensaba de ella como madre. Dije que era egoísta y cruel y que me aseguraría de que nunca tuviera tiempo sin supervisión con Diego otra vez. Le dije que no merecía ser llamada madre después de lo que le hizo pasar. Las palabras simplemente salieron de mí, toda la rabia y el dolor de las últimas semanas. Cuando finalmente dejé de hablar y colgué, me sentí vacío en lugar de mejor. Menos de una hora después mi teléfono sonó. Era Daniela del CPS. Su voz era tranquila pero seria. Dijo que el abogado de Sofía ya había reenviado la grabación de mi mensaje de voz a su oficina y presentó una moción en el tribunal. La moción afirmaba que estaba violando la orden de no contacto e intentando poner a Diego en contra de su madre. Daniela me pidió que le contara exactamente qué pasó. Mi estómago se hundió al darme cuenta de lo que había hecho. Confesé todo antes de que lo escuchara de otra fuente. Le conté sobre la ira y el agotamiento y cómo perdí el control por unos minutos. Daniela escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó escapar un largo suspiro. Dijo que estaba decepcionada pero no realmente sorprendida. Explicó que los padres en estas situaciones de alto estrés a menudo toman decisiones impulsivas que terminan dañando sus propios casos. La buena noticia era que lo había reportado yo mismo antes de que ella lo escuchara de la otra parte. Esa honestidad sería documentada y ayudaría, pero me advirtió en términos muy claros que necesitaba ser perfecto de ahora en adelante. Cada error sería usado en mi contra por el abogado de Sofía. No más llamadas telefónicas, no más mensajes, ningún contacto en absoluto, excepto a través de canales oficiales. Prometí que seguiría las reglas exactamente. Después de colgar me senté allí sintiéndome como un idiota. Acababa de darle al abogado de Sofía munición para usar en mi contra. La mañana siguiente, llamé a un abogado de derecho familiar que un compañero de trabajo me recomendó. Expliqué la situación y pedí consejos sobre cómo manejar la comunicación y la documentación de ahora en adelante. El abogado pasó una hora enseñándome sobre el tono adecuado, qué documentar y cómo, y estrategias para evitar darle a la otra parte algo que pudieran usar en mi contra. Me costó $200 que realmente no tenía, pero salí sintiéndome más preparado. Una semana después, el distrito escolar organizó una reunión vespertina sobre sus nuevos protocolos de seguridad. Hassan Carvajal de la Oficina de Seguridad del distrito presentó los cambios que estaban implementando. El nuevo sistema incluía verificación de entrada biométrica para que los niños no pudieran simplemente escanear la credencial de alguien más.
Los padres recibirían alertas automáticas por mensaje de texto cada vez que su hijo fuera marcado como ausente o saliera temprano de la escuela. Cada puerta de salida de emergencia estaría conectada a alarmas que provocarían una respuesta inmediata del personal. El distrito también estaba requiriendo verificaciones trimestrales de la información de contacto, con penalizaciones reales para las escuelas que no mantuvieran registros actualizados. Hassan explicó cada protocolo en detalle, describiendo cómo funcionaría y qué problemas estaba diseñado para prevenir. Luego hizo algo inesperado. Me pidió directamente que revisara los protocolos y diera retroalimentación desde la perspectiva de un padre. Estaba impresionado por lo completo que era todo. Más que eso, aprecié ser incluido en la solución en lugar de solo ser tratado como una víctima de la falla del sistema. Le di varias sugerencias sobre el momento de las notificaciones a los padres y métodos de contacto de respaldo. Hassan tomó notas de todo lo que dije y prometió incorporar la retroalimentación. Al salir de esa reunión, sentí que mi enojo con la escuela finalmente se estaba convirtiendo en algo útil. Esa misma semana, Sofía Baile pidió reunirse conmigo por separado de las sesiones regulares de terapia de Diego. Quería educarme sobre las respuestas al trauma y qué esperar en los próximos meses. Nos sentamos en su oficina mientras explicaba que las pesadillas y la ansiedad de Diego eran reacciones completamente normales a lo que había pasado. Dijo que la recuperación no sería una línea recta. Habría días buenos y luego retrocesos repentinos. Podría haber desencadenantes que no esperábamos, como ciertos sonidos o olores que le recordaran al sitio de construcción. Sofía me enseñó técnicas específicas de anclaje para usar cuando Diego comenzara a entrar en pánico. Me mostró cómo ayudarlo a enfocarse en su respiración e identificar cosas que podía ver, oír y tocar en el momento presente. Enfatizó la importancia de mantener rutinas consistentes en casa, porque la previsibilidad crea una sensación de seguridad. Luego repasó las señales de advertencia que indicarían que Diego necesitaba apoyo adicional, como retraerse de actividades que antes disfrutaba o hablar de hacerse daño. Su experiencia tranquila me hizo sentir menos impotente. Por primera vez desde que esto comenzó, tenía herramientas reales para ayudar a mi hijo en lugar de solo verlo luchar. Unos días después, el detective Pérez llamó con noticias sobre el análisis forense de esos permisos falsificados. Los examinadores de documentos habían terminado su trabajo. Los códigos de identificación de la impresora incrustados en los documentos coincidían con una impresora específica en la oficina de negocios del complejo de apartamentos de Javier. Mejor aún, el complejo de apartamentos tenía grabaciones de seguridad del área de la oficina. Las grabaciones mostraban a Javier entrando a esa oficina en 3 fechas separadas que coincidían exactamente con cuando se crearon varios de los permisos. Esta evidencia física conectaba directamente a Javier con el esquema de falsificación. Probaba que esto no fue solo la idea de Sofía o algo que pasó sin planificación. Javier había tomado acciones específicas para engañar a la escuela. El detective Pérez dijo que esta evidencia hacía la posición legal de Javier mucho peor. Su abogado había estado tratando de presentarlo como alguien que solo siguió el mal juicio de su novia, pero ahora había prueba de que había tomado acciones específicas para engañar a la escuela. El análisis de los registros bancarios regresó al mismo tiempo. Los investigadores habían rastreado cada dólar que se movió entre Tío Juan, Sofía y Javier. Los registros mostraban que Sofía recibió más de $5,000 de Tío Juan durante las 3 semanas que Diego trabajó. Cada transferencia ocurrió dentro de 1 o 2 días de que Diego trabajara un turno. Pero esto es lo que realmente destacó. Sofía no se quedó con nada de ese dinero. Lo transfirió inmediatamente a la cuenta de retención de su abogado o lo usó para pagar la renta que debía en su apartamento. El detective Pérez explicó que esto mostraba que la desesperación financiera fue una razón importante detrás de sus decisiones. Estaba enfrentando un desalojo y no podía pagar a su abogado de custodia sin ese dinero. Entender su situación financiera me hizo ver sus acciones de manera diferente, no como pura maldad, sino como una mezcla de desesperación, manipulación y pésimo juicio. Todavía estaba furioso por lo que le hizo pasar a Diego, pero ahora podía ver el panorama completo de cómo llegó allí. Eso no excusaba nada, pero lo hacía más complicado que solo llamarla monstruo. El detective Pérez llamó de nuevo unos días después con una advertencia. Tío Juan había estado haciendo declaraciones enojadas a sus vecinos sobre mí. Les decía que yo había arruinado su negocio y le había costado todo. El detective Pérez recomendó que estuviera alerta ante cualquier posible represalia. Me dijo que documentara cualquier actividad sospechosa alrededor de mi casa o lugar de trabajo, que variara ligeramente mi rutina diaria y que reportara cualquier intento de contacto de inmediato. Daniela actualizó nuestro plan de seguridad para incluir estas precauciones. También contactó directamente a la escuela de Diego para asegurarse de que entendieran que solo yo estaba autorizado para recogerlo. Sin excepciones, sin importar qué historia contara alguien. Unas 5 semanas después de que encontré a Diego en ese sitio de construcción, el abogado de Sofía presentó una solicitud formal al CPS para una sesión de visita supervisada. La solicitud argumentaba que mantener la relación madre-hijo era importante incluso mientras el caso penal avanzaba. Daniela me llamó para discutir esto. Explicó que las visitas supervisadas en una instalación del CPS podrían ser buenas para Diego si se manejaban de la manera correcta. Permitiría que viera que su madre estaba bien mientras se mantenían límites de seguridad claros. Un supervisor capacitado estaría en la sala todo el tiempo. Yo podría estar en el edificio pero no en la misma sala. Daniela pensó que podría ayudar a Diego a procesar algunos de sus sentimientos contradictorios sobre su mamá. No quería estar de acuerdo. Parte de mí quería mantener a Sofía completamente alejada de Diego, pero Daniela señaló que los tribunales casi siempre permiten algún tipo de contacto supervisado, a menos que haya un peligro físico inmediato. Luchar contra eso ahora podría hacerme parecer poco razonable más adelante. Finalmente acepté una visita de prueba de 1 hora con un supervisor del CPS presente. La visita ocurrió un martes por la tarde en una sala de visitas familiares del CPS. La sala estaba diseñada para parecer amigable con juguetes y sillas cómodas, pero había cámaras en cada esquina. Daniela fue la supervisora.
Se sentó en una silla cerca de la puerta con una tabla de notas. Sofía llegó justo a tiempo. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando. Abrazó a Diego en cuanto lo vio. Diego se quedó rígido en sus brazos, sin devolverle realmente el abrazo. Sofía le dijo que lo amaba y que había tomado malas decisiones. Dijo que lo sentía por lo que pasó. Pero cuando Daniela le pidió que explicara específicamente qué hizo mal, la respuesta de Sofía fue sobre la presión financiera y cómo Javier había influido en sus decisiones. Habló de estar desesperada y temerosa de perder su apartamento. Nunca dijo realmente las palabras de que había puesto a Diego en peligro o lo explotó por dinero. Diego se sentó en silencio en el sofá todo el tiempo. Respondió preguntas con una o dos palabras. No sonrió, no se relajó. Cuando terminó la hora, prácticamente corrió hacia mí en la sala de espera. En el coche de regreso a casa, le pregunté cómo se sentía sobre la visita. Dijo que no quería hacerlo de nuevo por ahora. Tal vez más adelante, pero no ahora. Le dije que estaba completamente bien y que él podía opinar sobre la frecuencia con la que veía a su mamá. Daniela escribió su informe de observaciones anoche. Notó que Sofía mostró preocupación por Diego y expresó arrepentimiento, pero aún no había asumido plena responsabilidad por sus acciones específicas. Escribió que Diego estuvo incómodo durante toda la visita y claramente no estaba listo para un contacto regular aún. El informe recomendó continuar con las visitas supervisadas, pero no aumentar la frecuencia hasta que Diego mostrara más disposición y Sofía demostrara una mejor comprensión del daño que causó. 2 días después de esa visita, Roxana me llamó al trabajo. Dijo que las negociaciones de culpabilidad estaban comenzando para los 3 acusados. El abogado de tío Juan estaba dispuesto a que se declarara culpable de violaciones a la ley de trabajo infantil y pagara grandes multas y dinero como compensación a cambio de evitar la cárcel. El abogado de Javier estaba presionando por un acuerdo con libertad condicional, asesoramiento y devolver dinero, pero sin antecedentes penales. El abogado de Sofía argumentaba por una sentencia suspendida con clases de crianza y recuperar las visitas supervisadas. Roxana preguntó qué resultados me parecerían justos mientras fueran realistas sobre lo que los tribunales suelen ordenar. Le dije que quería que enfrentaran consecuencias reales, no solo una reprimenda leve. Pero también sabía que los tribunales no siempre dan sentencias duras a los delincuentes primerizos que se declaran culpables. Roxana dijo que presionaría por los términos más fuertes posibles mientras era práctica sobre lo que un juez realmente aprobaría. 3 días después, comenzó la audiencia de custodia de emergencia en el Tribunal de Familia. Ambos lados tenían a sus abogados y evidencia listos. Me senté en una mesa con mi abogado mientras Sofía se sentó al otro lado de la sala con el suyo. El juez me pidió que testificara primero sobre lo que pasó. Caminé al estrado y puse mi mano en la Biblia. Luego le conté al juez todo sobre descubrir a Diego en el sitio de construcción esa mañana. Describí las marcas rojas y furiosas en sus hombros y las bebidas energéticas en su bolsillo. Expliqué cómo lo llevé de inmediato a urgencias y cooperé con la policía y el CPS. Hablé sobre el texto amenazante en el teléfono de Diego de tío Juan. Mi abogado mostró al juez copias de mis registros de empleo estable, mi contrato de arrendamiento, mostrando una vivienda adecuada, y la asistencia escolar perfecta de Diego antes de que todo esto pasara. Presentó documentación de cada visita del CPS y mi plena cooperación con su investigación. Estuve nervioso todo el tiempo, pero mantuve mis respuestas claras y directas. Después de que terminé, Daniela tomó el estrado. Testificó sobre sus visitas a mi apartamento y su evaluación de que Diego estaba bien bajo mi cuidado. Describió haber visto nuestras rutinas normales, verificar que Diego tuviera su propia habitación y comida adecuada, y observar cómo lo ayudaba con la tarea y la hora de dormir. Daniela le dijo al juez sobre el plan de seguridad de emergencia que creó y cómo seguí cada requisito sin quejas. Notó las visitas sin previo aviso que hizo y cómo el entorno del hogar se mantuvo consistentemente seguro y estable. Su testimonio fue profesional y detallado. Tenía notas de cada visita y ejemplos específicos del bienestar de Diego. Luego, el abogado de Sofía se levantó y comenzó a argumentar su lado. Dijo que Sofía estaba intentando enseñar a Diego ética laboral en un contexto de negocio familiar. Afirmó que su dificultad financiera llevó a un mal juicio en lugar de malas intenciones. El abogado habló sobre cómo Sofía había completado la admisión para clases de crianza y comenzado asesoramiento. Solicitó custodia compartida con una transición lenta para que Sofía tuviera más tiempo con Diego. Enfatizó que Sofía amaba a su hijo y cometió errores bajo presión. Tuve que sentarme allí en silencio, mientras el abogado de Sofía hacía que pareciera que estaba exagerando y usando este incidente para obtener ventaja en la custodia. Sugirió que estaba manteniendo a Diego alejado de su madre injustamente. Mis manos apretaron el borde de la mesa. Mi abogado se inclinó y susurró que el juez vería a través de la manipulación. Me dijo que me mantuviera tranquilo y dejara que la evidencia hablara. Cuando fue el turno del testimonio del CPS nuevamente, Daniela regresó al estrado. Esta parte se sintió muy importante. Declaró claramente que Diego había sido sometido a condiciones de trabajo peligrosas en un sitio de construcción. Describió cómo fue amenazado para guardar el secreto y mostraba signos de trauma por toda la experiencia. Daniela explicó las pesadillas, la ansiedad y el pánico que sentía. Recomendó que mantuviera la custodia física total de Diego. Dijo que las visitas supervisadas para Sofía solo deberían ocurrir si completaba clases de crianza y asesoramiento individual sobre su juicio y límites. Daniela enfatizó que la seguridad de Diego debía ser lo primero. Su testimonio fue equilibrado pero firme. No estaba intentando castigar a Sofía para siempre, pero dejó claro que la seguridad de Diego era la prioridad. El distrito escolar presentó un informe escrito al tribunal. Hassan tomó el estrado para hablar sobre ello. Reconoció que la escuela tenía fallas en el proceso que permitieron que Diego fuera retirado del campus repetidamente sin notificación adecuada a los padres. Testificó sobre los nuevos protocolos que estaban implementando. Describió el sistema de entrada biométrica, las alarmas de salida de emergencia y las alertas automáticas para padres. Asumió la responsabilidad por las brechas que ayudaron a que ocurriera esta situación. Hassan fue honesto al decir que la escuela debería haberlo detectado antes. Aunque esto no excusaba lo que hicieron Sofía y Javier, mostró al juez que ocurrieron múltiples fallas del sistema y que las personas estaban trabajando para corregirlas. Sofía proporcionó una evaluación escrita sobre los síntomas de trauma y las necesidades de tratamiento de Diego.
El juez leyó su carta cuidadosamente. El informe de Sofía describía que Diego estaba experimentando ansiedad, pesadillas y problemas de confianza que coincidían con lo que le sucede a los niños que son coaccionados y explotados. Escribió que su recuperación necesitaba estabilidad, rutinas consistentes y terapia continua 2 veces por semana. Sofía recomendó no hacer cambios de custodia durante su fase de tratamiento agudo. Sugirió que las visitas con Sofía fueran lentas y basadas en el nivel de comodidad de Diego. El juez hizo algunas preguntas sobre la evaluación, y Sofía las respondió claramente. Explicó que forzar el contacto antes de que Diego estuviera listo podría empeorar su trauma. Después de todo el testimonio y la evidencia, el juez tomó un descanso de 15 minutos para revisar todo. Esos 15 minutos se sintieron como horas. Me senté allí tratando de no pensar en qué pasaría si el juez le daba a Sofía custodia compartida. Cuando el juez regresó, todos se pusieron de pie. El juez emitió un fallo otorgándome la custodia física temporal de Diego. La custodia legal seguiría siendo compartida por ahora, lo que significaba que ambos aún teníamos voz en las decisiones importantes, pero Diego viviría conmigo a tiempo completo. Sofía obtuvo visitas supervisadas de 2 horas por semana en una instalación del CPS. Las visitas dependían de que se inscribiera y asistiera realmente a clases de crianza y asesoramiento individual. El juez ordenó una audiencia de revisión en 3 meses para verificar el progreso y considerar la ampliación de las visitas. Me sentí aliviado, pero también sabía que esto era solo temporal. La decisión de custodia permanente vendría más tarde después de ver cómo iba todo. En el lado penal, las cosas se movieron más rápido. Javier y tío Juan fueron arrestados y acusados formalmente, basándose en toda la evidencia. Javier enfrentó cargos de conspiración para cometer violaciones a la ley de trabajo infantil, contribuir a la delincuencia de un menor, falsificación y peligro infantil. Tío Juan enfrentó múltiples cargos de violaciones a la ley de trabajo infantil, peligro infantil y coerción. La policía los llevó a ambos para registro y procesamiento. Cada uno fue liberado bajo fianza con condiciones estrictas. Las condiciones incluían no tener contacto con Diego o conmigo en absoluto, sin llamadas telefónicas, sin mensajes, sin aparecer cerca de nosotros. El detective Pérez llamó para contarme sobre los arrestos y dijo que ambos hombres parecían bastante conmocionados cuando se dieron cuenta de lo serio que era esto. Durante las próximas 2 semanas, las negociaciones de culpabilidad se intensificaron. Los 3 acusados comenzaron a entender que enfrentaban un juicio con evidencia muy sólida en su contra. El abogado de tío Juan llegó a un acuerdo primero. Tío Juan aceptó declararse no culpable de violaciones a la ley de trabajo infantil y peligro infantil. Su sentencia fue de 2 años de libertad condicional, $25,000 en multas y dinero para compensar que se dividiría entre las víctimas menores, capacitación obligatoria en leyes laborales y una prohibición de supervisar a trabajadores menores de 18 años nunca más. El acuerdo de Javier llegó después. Aceptó 3 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, asesoramiento obligatorio y una prohibición permanente de cualquier rol de cuidado o supervisión de niños. Roxana me llamó para actualizarme sobre ambos acuerdos. Dijo que eran resultados razonables, dado que ambos hombres no tenían antecedentes penales previos y se declaraban culpables. Después de escuchar sobre los acuerdos de culpabilidad, Daniela llamó con una recomendación. Dijo que debería inscribirme en una clase de crianza enfocada en la coparentalidad después de un trauma. Explicó que, aunque no causé nada de esto, aprender estrategias para apoyar a Diego mientras manejaba mi propio enojo con Sofía fortalecería mi posición en la corte. Al principio me sentí resistente. Parecía que me estaban culpando por algo que no hice. Pero Daniela me ayudó a entender que mostrar disposición para mejorar mis habilidades de crianza solo ayudaría a mi caso. Los tribunales quieren ver padres que estén abiertos a aprender y crecer. Me inscribí en un curso de 8 semanas que se reunía los miércoles por la noche en un centro comunitario. La clase se llamaba Coparentalidad a través de la crisis y cubría cosas como mantener a los niños fuera de conflictos de adultos, manejar tus emociones alrededor de tu ex y crear estabilidad después de un trauma. 3 semanas después del incidente inicial, el distrito escolar implementó el nuevo sistema de seguridad de Hassan en todos los edificios. Recibí un correo explicando cómo funcionaba. Cada estudiante ahora escaneaba su huella digital al entrar al edificio, no solo una credencial. Las puertas de salida de emergencia se conectaron a un sistema de alarmas que enviaba alertas instantáneas a la oficina principal y al personal de seguridad si alguien las empujaba. Los padres recibían mensajes de texto automáticos cada vez que su hijo salía temprano de la escuela o era marcado como ausente de clase. El distrito también estableció una nueva regla de que las escuelas debían verificar la información de contacto de los padres cada 3 meses. Y cualquier escuela que no siguiera la regla sería penalizada. Hassan me llamó unos días después del lanzamiento y preguntó si vendría a hablar en una sesión de capacitación del distrito sobre por qué estos cambios importaban desde la perspectiva de un padre. Acepté hacerlo porque hablar sobre lo que le pasó a Diego podría ayudar a otras familias a evitar la misma pesadilla. La maestra de Diego también comenzó a coordinar conmigo sobre formas de apoyar a Diego en clase sin que fuera obvio para los otros niños. Le daba tiempo extra en las tareas cuando tenía un día difícil y le permitía tomar descansos si necesitaba salir del salón por un minuto. En una tranquila noche de martes, 7 semanas después de que encontré a Diego en ese sitio de construcción, nos sentamos en la mesa de la cocina, trabajando en un modelo de dinosaurio juntos. Diego lo había elegido usando puntos de recompensa que ganó en terapia por progresar. Habló sobre su día en la escuela y me contó algo gracioso que pasó en el almuerzo. Luego levantó la vista de los pequeños huesos de plástico que estaba conectando y preguntó si podíamos ir al Museo de Historia Natural el fin de semana. Dije que sí, y lo observé mientras encajaba cuidadosamente las piezas con sus pequeñas manos. La vida no estaba arreglada, y probablemente nunca lo estaría completamente. Diego todavía se despertaba con pesadillas a veces. Yo todavía sentía ansiedad cada vez que estaba fuera de mi vista por mucho tiempo. Todavía teníamos citas de terapia y reuniones legales en el calendario, pero justo ahora, en este momento exacto, Diego estaba seguro y sanando y en casa donde pertenecía. Los sistemas escolares que nos fallaron estaban mejorando. Las personas que lo lastimaron enfrentaban consecuencias reales. Estábamos construyendo una nueva normalidad que se sentía más segura que antes. No era un final perfecto, pero era uno real, y eso era suficiente. Así que sí, esa es toda la historia. Nada sofisticado, solo la vida siendo extraña otra vez.
Gracias por quedarte. Siempre se siente como charlar con un viejo amigo. Lo haremos de nuevo.